Yo pensaba que el amor era el único lujo que un hombre como yo no podía comprar. Hasta que Marcos me demostró que incluso eso tenía un precio. Aquella noche en Teruel. Cuando su beso sabía a traición y su promesa se rompió como un vidrio bajo mis pies. Entendí que ser rico no te salva de ser idiota por el corazón. Y lo peor, el mundo entero aplaudió mi humillación. Porque en esta tierra de torres mudéjares y secretos enterrados, un maricón millonario es solo un chiste con herencia. Me llamo Jorge. Y en Teruel, donde el viento árido del maestrazgo te azota la cara como un reproche divino, ser yo mismo era un acto de rebeldía silenciosa. Tenía 38 años cuando todo empezó. Heredero de una fortuna en viñedos y propiedades que mi abuelo había amasado con uñas y dientes durante la posguerra. No era solo dinero, eran hectáreas de tierra roja que olían a tierra seca y a vino áspero. El tipo que quema la garganta y te hace olvidar tus demonios por un rato. Vivía en una casa modernista en el casco antiguo, con vistas a la Catedral de Santa María. Pero mi vida era un armario de 3 puertas, una para los negocios, otra para la familia que fingía no saber, y la tercera, la que crujía cada noche, para los hombres que entraban y salían como sombras. Marcos apareció como un espejismo en una de esas ferias de vino en la Plaza del Tórico, donde el sol de Aragón te obliga a sudar verdades que preferirías guardar. Era más joven. 32. Con esa belleza cruda de los chicos del interior, ojos negros como el azabache de las minas abandonadas, piel curtida por el sol de los campos, y una sonrisa que prometía refugio en medio del desierto emocional en el que yo chapoteaba. Trabajaba como sommelier en un restaurante de moda en Valencia. Pero había vuelto a Teruel por raíces, dijo. Aunque yo sospechaba que era por el olor a oportunidad. Hablamos de Borgoña y de Rioja. De cómo el terroir de Teruel era único. Áspero como nuestra gente. Y antes de que el sol se pusiera sobre las torres de El Salvador, ya tenía su número en mi bolsillo. Nuestra primera cita fue en mi viñedo privado. Al atardecer, con el cielo tiñéndose de naranja como si Dios mismo aprobara el pecado. Me contó de su infancia en un pueblo cercano. De un padre herrero que lo había repudiado por ser demasiado sensible. Y de cómo había huido a la ciudad para reinventarse. Yo le hablé de mi madre, muerta demasiado pronto de cáncer. Y de mi padre, un viudo amargado que dirigía la empresa familiar desde su mansión en Zaragoza, fingiendo que mi soltería era solo la exigencia de trabajo. No le dije que era gay, no hacía falta. Sus ojos lo decían todo, curiosidad, hambre y algo más profundo. Como si me viera no como al millonario, sino al hombre que cargaba con el peso de una fortuna que nadie envidiaba de verdad. Los meses siguientes fueron un torbellino de pasión contenida. Teruel no es Madrid, aquí. El amor entre hombres se susurra en los callejones empedrados, detrás de las puertas de madera tallada, lejos de las miradas de las beatas que rezan en el aseo. Nos veíamos en mi casa, en habitaciones con techos altos y vigas de madera oscura, donde el eco de nuestros gemidos se perdía en las paredes como confesiones en un convento. Marcos era fuego, sus manos callosas de tanto manejar botellas me recorrían como si cartografiara un territorio conquistado. Y en la cama, me hacía olvidar el vacío que mi dinero no llenaba. Eres mi salvación, Jorge, me decía, con la voz ronca contra mi cuello. Y yo le creía. Porque en Teruel, donde la soledad es tan densa como el jamón serrano, cualquier promesa de compañía suena a evangelio. Pero el idilio tenía grietas, como las fachadas mudéjares agrietadas por el tiempo. Mi padre empezó a presionar, encuentra a alguien decente. Hijo.
No puedes vivir solo para siempre. Decente significaba una mujer de buena familia. Claro. Alguien que perpetuara el linaje y las acciones. Yo desviaba la conversación hacia balances financieros. Pero el peso de su desaprobación se acumulaba como polvo en los muebles. Marcos. Por su parte. Evitaba el tema de su familia, solo mencionaba a una hermana en Barcelona que necesitaba ayuda económica. Le di dinero. Discreto. Transferencias que él agradecía con besos que duraban hasta el amanecer. Eres generoso. Amor. Decía. Y yo me sentía vivo. Útil. No solo el heredero de un imperio de vides. La sociedad de Teruel tampoco ayudaba. En las cenas de la Cámara de Comercio. Las esposas de los empresarios me miraban con lástima disimulada. Susurrando sobre ese pobre Jorge. Tan exitoso pero tan solo. ¿Y los hombres? ¡Ay! Los hombres, codazos en las reuniones. Chistes sobre el soltero empedernido. Una vez. En el casino de Teruel. Un viejo terrateniente me clavó la mirada y soltó, con tu dinero. Podrías comprarte una esposa que no haga preguntas. Reí. Pero por dentro se me retorció el estómago. Marcos era mi secreto. Mi rebelión. Pero cada día que pasaba. Sentía como el armario se cerraba un poco más. Asfixiándome con su madera mohosa. Entonces llegó el primer golpe sordo. El que empieza a erosionar el alma como el viento al acantilado. Marcos empezó a llegar tarde. Con excusas de catas en Daroca o visitas a proveedores. Sus ojos, antes tan directos, ahora esquivaban los míos cuando hablábamos de futuro. ¿Y si nos vamos a Valencia juntos? Podríamos abrir un negocio de vinos boutique. Le propuse una noche. Envuelto en sábanas que aún olían a nosotros. Él sonrió. Pero fue una sonrisa tensa. Como la de un animal acorralado. ¿Pronto? Jorge. ¿Pronto? ¿Y yo? ¿Idiota? Lo creí. Porque el amor es ciego. Y en Teruel, donde las sombras son largas, es fácil confundir la oscuridad con intimidad. Las noches de insomnio se multiplicaron. Me despertaba con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Imaginando escenarios absurdos, ¿y si lo habían descubierto? ¿Y si su familia lo había arrastrado de vuelta al armario del que él tanto presumía haber escapado? Le compré un reloj de oro. Grabado con para siempre. T. Por Teruel. Nuestra ciudad de amantes mudos. Lo aceptó con lágrimas. Jurando que era el hombre más afortunado del mundo. Pero al día siguiente. Encontré un mensaje en su teléfono olvidado, necesito más tiempo. El plan va bien. Pero él es más listo de lo que pensaba. Mi estómago se hundió como una piedra en el río Turia. ¿El plan? Lo borré de mi mente. Culpando al vino. Al cansancio. A la paranoia de un hombre solo. La densa niebla de la duda se espesaba. En las reuniones familiares, esos almuerzos eternos en la masía de mi padre. Con asados de cordero y vinos de la casa. Marcos empezó a acompañarme como amigo cercano. Mi padre lo escrutaba con ojos de halcón. Comentando lo deficiente que era en los negocios. Marcos asentía. Proponiendo ideas brillantes para expandir los viñedos a exportación. Y yo me hinchaba de orgullo. Ignorando como sus manos. Bajo la mesa. Ya no buscaban las mías. Una tía mía.
Beata empedernida. Me llevó aparte un día, ese chico es demasiado guapo para ser solo un amigo. Jorge, Ten cuidado con los vicios de la ciudad. Su voz era un susurro venenoso. Y por primera vez, sentí el filo de la vergüenza pública rozándome la piel. Imaginé 1000 veces confrontarlo. Pero el miedo me paralizaba. ¿Y si lo perdía? En Teruel, donde las relaciones duran como el eco en las bóvedas de la catedral. Marcos era mi ancla. Así que callé. Tragué el veneno gota a gota. Y seguí financiando sus proyectos, un curso de enología en Logroño. Un viaje a Burdeos para contactos. Cada euro era una ofrenda. Un sacrificio silencioso por el altar de nuestro amor. Él me lo devolvía en noches de pasión renovada, susurrando promesas que sonaban a absolución. Pero el silencio entre nosotros crecía, como las grietas en la tierra seca después de una sequía. Y yo sentía como mi alma se agrietaba, gota a gota, hasta sangrar. El aire de Teruel se volvió irrespirable, cargado de ese aroma a tomillo y resentimiento que impregna todo en otoño. Caminaba por la calle Mayor, pasando ante las fachadas rosadas de los palacios renacentistas. Y me preguntaba si las piedras guardaban secretos peores que el mío. Marcos se ausentaba más, fines de semana enteros en Zaragoza. ¿Por trabajo? Volvía con regalos, una botella de Vega Sicilia. Un libro sobre amantes prohibidos del siglo de oro. Pero sus besos eran mecánicos, como rituales cumplidos por obligación. Una noche, después de hacer el amor, me miró fijamente y dijo: Jorge, ¿alguna vez has pensado en adoptar? Ser padres. Quiero decir. Su voz temblaba. Y por un segundo, vi en sus ojos un destello de ternura genuina. Le contesté que sí. Que soñaba con una familia. Pero que en Teruel, con su moral de pueblo grande, sería un escándalo. El río. Pero fue una risa hueca. Y se dio la vuelta en la cama, dejando que el silencio nos separara como un muro invisible. La familia notaba el cambio. Mi padre, en una de sus visitas sorpresa a la oficina, un despacho con vistas al Dinópolis, donde los huesos de dinosaurios me recordaban lo frágil que es la vida, me espetó: ese Marcos tuyo parece un parásito. ¿Cuánto le has prestado ya? La sangre no se regala. Hijo. Me defendí. Hablando de inversión. De lealtad. Pero sus palabras se clavaron como espinas de cardo. Esa noche, revisé las cuentas, transferencias por miles de euros, disfrazadas de préstamos para el negocio. Marcos me había convencido de firmar papeles para una sociedad compartida. Nuestro futuro juntos. Firmé sin leer, cegado por el amor. ¿Y ahora? Ante los números fríos en la pantalla, sentí el primer escalofrío de traición. Las humillaciones menores se acumulaban como deudas impagables. En una cena benéfica por la preservación del patrimonio mudéjar, un empresario rival, borracho de garnacha, me guiñó el ojo y soltó: Jorge, si necesitas consejo para mantener a tu asistente en línea, avísame. Yo tengo experiencia con sirvientes revoltosos. La mesa rió. Un coro de hienas disfrazadas de caballeros. Y Marcos, a mi lado, solo bajó la mirada a su plato. No dijo nada. No me defendió. Y en ese silencio, algo en mí se rompió un poco más. Caminamos de vuelta a casa en taxi.
El viento nocturno ululando entre las torres como un lamento. Y le pregunté, ¿por qué no dijiste nada? Él suspiró. Cansado, no vale la pena. Amor. Son unos dinosaurios. Pero su tono era condescendiente. Como si yo fuera el ingenuo por importarme. El dolo se filtraba en todo. Soñaba con escenas absurdas, Marcos riendo con otro en un bar de Valencia. Mis viñedos vendidos a extraños. Mi nombre en los titulares como el tonto cornudo. Despertaba sudando. Con el corazón martilleando contra las costillas. Y lo abrazaba en la oscuridad. Murmurando no me dejes. Él me calmaba con caricias. Pero sus promesas sonaban cada vez más lejanas. Como ecos en el cañón del Guadalaviar. Empecé a beber solo. Tinto de la casa. En el balcón que daba a la plaza del Alfajar. Observando cómo la gente pasaba ajena a mi tormenta interna. Teruel. Con su belleza austera. Me parecía ahora una prisión dorada, las murallas que protegían también encerraban. Y yo era el prisionero voluntario de un amor que me devoraba vivo. Un día de mercado. Entre puestos de trufa negra y chorizo. Vi a un viejo amigo de la infancia. Ahora casado y padre. Que me palmeó la espalda, Jorge. ¿Cuándo te casas tú? No querrás acabar como ese solterón de la tele. Su risa era inocente. Pero me cortó como un cuchillo. Volví a casa y busqué en el cajón de Marcos, condones sin usar. Un frasco de colonia que no era la mía. Y un recibo de hotel en Valencia fechado para el fin de semana de trabajo. El mundo se inclinó. El suelo de mármol frío bajo mis rodillas. Y por primera vez. Lloré no por rabia. Sino por la certeza de que el sacrificio había sido en vano. La presión familiar escaló. Mi prima. En una visita sorpresa. Irrumpió en la cocina mientras Marcos cocinaba paella, su especialidad. Con azafrán que picaba la lengua como la verdad. Tía. ¿Qué haces aquí? Pregunté. Pero ella ya olfateaba el aire como un sabueso. Huele a pecado. Jorge. Ese chico no es para ti. Tu padre está preocupado, dice que estás dilapidando la herencia en caprichos. Marcos salió. Sonriente como siempre. Ofreciéndole un vaso de vino. Pero vi cómo sus manos temblaban ligeramente. Esa noche. Después de que ella se fuera. Me abrazó fuerte, no les escuches. Jorge. Somos nosotros contra el mundo. Pero en sus ojos. Por primera vez. Vi miedo no por mí. Sino por él mismo. El armario crujía más fuerte. En las noticias locales. Un escándalo sobre un político de Teruel pillado en un club gay de Zaragoza avivó los chismes. Mira. ¿Cómo tú podrías acabar? Bromeó un socio en una junta. Y la sala estalló en risas. Me tragué la bilis. Sonriendo como un payaso. Pero por dentro. El resentimiento bullía. Marcos. Al enterarse. Me consoló con sexo salvaje. Pero era como apagar un incendio con gasolina, ardía más. Consumía más. Empecé a notar ausencias en su armario, camisas que faltaban. Un teléfono que cargaba en silencio. ¿Confías en mí? Me preguntó una mañana. Con la luz del sol filtrándose por las persianas como dedos acusadores. Con todo mi ser. Mentí. Y el peso de esa mentira me hundió un poco más en el abismo. La ciudad misma parecía conspirar.
El viento del siroco traía rumores, el heredero de los viñedos anda con un ligue de Valencia que le chupa la sangre. Pasaba ante la estatua de los amantes de Teruel, Isabel y Juan. Condenados por orgullo y silencio. Y me veía en ellos, yo. El que callaba por amor. Esperando un beso que nunca llegaría. Las noches se alargaban. Solitarias incluso con él a mi lado. Y el espejo me devolvía un rostro demacrado. Ojos hundidos como pozos secos. Estoy perdiendo peso. Comenté una vez. Y el río, es el estrés de los negocios. Pero sabía que era el estrés del alma. El de saber que el amor. En Teruel. Es tan frágil como el hielo en el Jiloca. Y así. En esa densa atmósfera de sospechas y silencios. El volcán dormido empezó a rugir bajo la superficie. Yo. Jorge. El millonario intocable. Me convertía en un títere de mi propio corazón. Tirando de hilos que Marcos manejaba con maestría. El sacrificio era total, dignidad por afecto. Fortuna por ilusiones. Y silencio por la falsa paz de un amor que ya olía a podredumbre. Teruel. Con su historia de amores truncados. Me susurraba al oído, despierta antes de que sea tarde. Pero yo. Ciego y sordo. Seguía avanzando hacia el precipicio. Uno a uno los pasos que me llevarían al fondo. El día que todo estalló fue un jueves de finales de octubre. Cuando el cielo de Teruel se tiñe de un gris plomizo que pesa sobre los hombros como una losa. Yo estaba en la oficina. Revisando contratos para una nueva plantación en el Alto Aragón. Cuando mi secretaria irrumpió con el rostro pálido como la cal de las paredes mudéjares. Señor Jorge. Hay un periodista abajo. Dice que tiene una exclusiva sobre usted y... El señor Marcos. El mundo se detuvo, el bolígrafo se me resbaló de la mano. Rodando por el escritorio como un presagio. ¿Qué clase de exclusiva? Pregunté. Pero mi voz sonó hueca. Como si perteneciera a otro. Bajé al vestíbulo con las piernas de plomo. El corazón latiéndome en los oídos como el repique de campanas en la catedral durante la procesión del Corpus. El periodista. Un tipo flaco de heraldo de Aragón con ojos de rata. Me tendió un sobre Manila. Para su información. Señor. Mañana sale en portada. Lo abrí allí mismo. ¿Ante la fuente seca de la plaza? Y las fotos me golpearon como puñetazos, Marcos. Mi Marcos. En un hotel de Valencia. Enredado en sábanas con un hombre que no era yo, un tipo fornido. Con tatuajes que gritaban juventud y codicia. Pero peor que las imágenes eran los documentos adjuntos, extractos bancarios. Transferencias desviadas a cuentas offshore. Y un contrato preliminar para vender mi parte de los viñedos a una empresa fantasma ligada a su socio de las fotos. El suelo se abrió bajo mis pies. Me apoyé en la pared de la Torre del Salvador. Sintiendo las piedras rugosas contra la palma. Como si la historia de amantes traicionados de Teruel me sostuviera solo para burlarse. Llamé a Marcos. 1. 2. 10 veces, el teléfono sonaba en el vacío. Directo al buzón donde su voz grabada aún prometía contestar pronto. Amor. Corrí a casa. El viento azotándome la cara con hojas secas que crujían como risas maliciosas. La puerta estaba entreabierta, un descuido. O una invitación al desastre. Y dentro. El caos, cajones revueltos. Mi escritorio saqueado. Y en el suelo. Una nota garabateada, lo siento. Jorge. No era personal.
Necesitaba esto para empezar de cero. Te quiero. De verdad. ¿Te quiero? Las palabras me quemaron la garganta como ácido. Me dejé caer en el sofá de cuero italiano. Importado de Milán para impresionar a invitados que nunca vinieron. Y el llanto vino en oleadas, primero silencioso. Lágrimas calientes rodando por las mejillas, luego gutural. Sollozos que sacudían el cuerpo como temblores de tierra en el maestrazgo. Recordé cada momento, su risa en el viñedo. El modo en que su mano encajaba en la mía durante las caminatas por el barranco del Guadalaviar. Las promesas susurradas al alba. Todo mentiras. Un telón de fondo para el robo más cruel, no solo mi dinero, sino mi confianza. Mi ilusión de ser amado por quien era. No por lo que tenía. El teléfono no paraba de sonar, mi padre. Furioso, primos. Curiosos, socios. Alarmados. Apagué todo. Sumergiéndome en la oscuridad de la casa, donde las sombras se alargaban como dedos acusadores. Esa noche no dormí. Caminé por las habitaciones vacías, tocando los objetos que él había dejado, una camisa arrugada en el baño. Oliendo aún a su colonia de sándalo, un libro de poesía de Lorca. Abierto en Romance sonámbulo. Con anotaciones suyas en los márgenes como nosotros. Jorge. Cada hallazgo era una puñalada. Y yo sangraba en silencio. El dolor tan profundo que rozaba la parálisis. Un entumecimiento que me envolvía como niebla matutina en el Jiloca. Al amanecer. El periódico llegó como un verdugo, portada con mi foto sonriente en una gala benéfica. Al lado de Marcos. Y el titular, el heredero de Teruel. Estafado por su amante, amor o estafa millonaria. Las redes explotaron, Teruel es pequeño. Los chismes viajan más rápido que el ave. Mensajes de compasión fingida, ánimo. Jorge. Al menos no te dejó preñada, burlas directas, otro maricón que confía demasiado en su polla. El armario se había roto de golpe. Y el mundo entraba a fisgonear. Juzgando con la saña de quien nunca ha amado de verdad. Llamé a un detective privado en Zaragoza. Un ex policía con voz de fumador empedernido. Encuéntrelo. Le dije. Y averigüe todo. Mientras esperaba. Me enfrenté a la familia. Mi padre llegó al mediodía. Su Mercedes levantando polvo en el camino de grava. Entró sin llamar. Su bastón golpeando el suelo como sentencia. ¿Idiot? Fue lo primero que dijo. No con rabia, sino con esa decepción fría que duele más que un grito. Te lo advertí. Los de su calaña solo buscan el bocado fácil. Intenté explicarme en el amor. ¿La soledad? Pero él levantó la mano, amor. Qué palabra tan cara para un ladrón. Se fue dejando papeles legales, demandas. Congelación de activos. Un muro de burocracia para proteger la herencia. Me quedé solo de nuevo. El eco de su juicio rebotando en las paredes. Los días siguientes fueron un limbo de papeleo y dolor sordo. El detective reportó, Marcos había volado a Barcelona con su socio. Un empresario en quiebra que usaba a Marcos como cebo. Habían planeado todo desde el principio, la someliería era una tapadera. Las raíces en Teruel un anzuelo perfecto para un gay rico y discreto. Habían desviado 200.000 euros. Y el contrato de viñedos era fraudulento, firmas falsificadas. Cláusulas ocultas. Podía demandar. Recuperar algo. Pero el daño era irreparable, mi reputación en Teruel. Hecha trizas, mi corazón.
Un campo minado. Salí poco. Pero cuando lo hacía, las miradas me taladraban. En el mercado del Venerable. Una vecina me susurró, pobre. Tan guapo y tan tonto. En la oficina. Los empleados bajaban la vista. Pero oía los murmullos, se lo merecía por andar con tíos. El aislamiento era total. Un exilio interno en mi propia ciudad. Bebía más. Solo. En el balcón. Mirando cómo el sol se hundía tras las torres. Tiñendo el cielo de rojo sangre. El dolor había pasado de agudo a crónico, una herida abierta que supuraba dudas. ¿Fui yo el que lo empujó a esto con mi silencio? Era mi dinero lo único que lo retenía. Una semana después. El detective trajo más fotos de Marcos en un ático de Barcelona. Riendo con champán. Su brazo alrededor del otro hombre. Parece feliz, dijo el tipo. Y yo asentí, sintiendo el vacío expandirse como un agujero negro. Quemé las fotos en la chimenea. El humo negro subiendo como mi rabia reprimida. Impregnando la casa de olor a ceniza y traición. Esa noche. Por primera vez. Consideré el final, una cuerda en el desván. Pastillas en el baño. Pero Teruel me salvó. O me maldijo, el viento nocturno trajo el tañido lejano de las campanas. Recordándome que los amantes de la ciudad habían sufrido peores traiciones y aún así. Sus huesos descansaban en paz. El entumecimiento se instaló como un huésped permanente. Funcionaba por inercia, reuniones virtuales. Correos fríos. Vinos embotellados sin alma. Mi padre me dio una demanda civil, recuperaríamos el dinero. Pero Marcos desaparecería tras rejas por fraude. Cierra este capítulo. Me dijo. Y por un segundo. Vi en sus ojos algo parecido a la compasión. Pero el capítulo no se cerraba, sangraba. Infectado de ¿qué pasaría si? Caminaba por los viñedos al atardecer. Pisando uvas maduras que estallaban bajo mis botas como ilusiones rotas. Y me preguntaba si alguna vez volvería a confiar. Teruel. Con su belleza implacable. Me respondía en silencio, el amor aquí es un lujo para los valientes. Y yo. Herido de muerte. Ya no lo era. Los meses se arrastraron como una procesión de Semana Santa bajo la lluvia, lentos. Empapados de penitencia. La demanda avanzó, Marcos fue localizado en un piso franco de Gracia. Barcelona. Viviendo de excesos con el botín menguante. El juicio fue un circo, titulares nacionales ahora, el escándalo gay de Teruel, millonario traicionado por su gigolo. Flashes que me cegaban en la puerta del juzgado de Zaragoza. Él compareció con traje barato. El cabello peinado hacia atrás como un delincuente de película. Y cuando nuestros ojos se cruzaron, vino arrepentimiento. Sino cálculo frío. Lo siento. Murmuró en el pasillo. Pero su voz era un eco vacío. Y yo pasé de largo. El corazón un puño apretado en el pecho. Ganamos, devolución parcial del dinero. 2 años de cárcel por estafa agravada. Mi padre celebró con un puro en el balcón de la masía. Exhalando humo como si expulsara demonios. Ahora puedes empezar de nuevo. Hijo. Encuentra a una buena chica. Estabilízate. Su consejo era una bofetada. Un recordatorio de que para él, mi orientación era el verdadero crimen. No la traición. Asentí. Pero por dentro. La rabia bullía, ¿empezar de nuevo? ¿Cómo qué? ¿Un armario andante con cicatrices frescas?
Teruel me recibió como a un paria victorioso, palmadas en la espalda de socios aliviados. Pero miradas laterales de vecinos que chismorreaban en las panaderías. Pobre Jorge. Le rompió el corazón y el bolsillo. La soledad se volvió aliada y enemiga. Reformé la casa, quité las fotos nuestras. Pinté las paredes de blanco inmaculado para borrar sus sombras. Planté rosales en el jardín que trepaban como venas expuestas. Trabajaba hasta el amanecer, expandiendo los viñedos a ecológicos, ganando premios en ferias de Madrid que nadie en Teruel mencionaba. Pero las noches eran batallas, sueños donde Marcos volvía arrepentido. Y yo lo perdonaba. Solo para despertarme con el lado de la cama vacío y frío como una tumba. Empecé terapia con un psicólogo en Valencia. Teruel no tiene discreción para eso. Un hombre mayor con acento catalán que me hacía desentrañar el nudo. Te amó, Jorge. pero no lo suficiente como para elegirte sobre su ambición. Poco a poco, el dolor se transformó en armadura. Salí del armario a medias, conté a mi padre. Una noche de truenos en la masía, con el relámpago iluminando su rostro arrugado. Soy gay. Papá. Siempre lo he sido. Y no cambiaré por ti ni por la herencia. Silencio. Eterno. Roto solo por el golpeteo de la lluvia. Al final. Suspiró, mientras no manches el nombre de la familia. No era aceptación. Pero era un paso. El viejo terrateniente cedía terreno. Como sus viñedos ante el cambio climático. Con amigos cercanos. Fue más fácil, un par de copas en el bar El Torreón. Confesiones que aligeraron el aire viciado de secretos. Teruel empezó a cambiar. O quizás yo. Me uní a una asociación LGTB discreta en la región. Reuniones en salones parroquiales reconvertidos donde hombres como yo compartían historias de rechazos y resiliencia. Allí conocí a Pablo. Un profesor de historia de 40 años. Con gafas de montura fina y una risa que calentaba como el sol de mediodía. No fue amor a primera vista, demasiado pronto para eso. Pero sus conversaciones sobre los amantes de Teruel como metáfora de amores no correspondidos me sanaban. Capa a capa. Cenamos una vez. En un restaurante de la Judería. Comiendo migas con alioli que picaba la lengua y el alma. La traición no te define. Jorge. Dijo. Y por primera vez en meses. Creí que podría ser verdad. Pero el pasado no suelta tan fácil. Un día de primavera. Con los almendros en flor tiñendo el paisaje de rosa. Recibí una carta sin remitente. Dentro. Una foto nuestra en el viñedo. Sonrientes. Y una nota, te echo de menos. Estoy fuera. ¿Podemos hablar? Marcos. Libre por buena conducta. O quizás por un juez blando. El pulso se me aceleró, tiré la carta al fuego. Pero las palabras ardieron en mi mente. ¿Hablar? ¿Para qué? ¿Para que me robe el alma de nuevo? Ignoré. Pero el fantasma rondaba, sueños eróticos donde su toque era real. Despertares con culpa y deseo revuelto. El negocio floreció, lancé una línea de vinos Resiliencia. Etiquetas con siluetas de torres mudéjares bajo tormenta. Vendiendo a exportación. La prensa lo alabó, el renacer del heredero traicionado. Y por un tiempo. Me creí invencible. Viajé a Burdeos solo. Catando vinos en Chateaux que olían a historia y hedonismo. Ligando con un francés efímero que me recordó que el cuerpo aún anhelaba. Pero Teruel me llamaba de vuelta.
Con su crudeza honesta, el viento que limpia el polvo. Las piedras que guardan verdades. Pablo se volvió constante, caminatas por el acueducto de los Arcos. Debates sobre Goya y su duendecillo. Besos robados en el coche bajo las estrellas. No era Marcos menos fuego. Más calidez. Y eso me salvaba. No te apresures. Me aconsejaba el terapeuta. Y yo obedecía. Dejando que la confianza creciera como una vid nueva. Raíces profundas en suelo árido. Mi padre. Sorprendentemente. Invitó a Pablo a un almuerzo familiar, el viejo lo interrogó sobre pedagogía. Pero al final. Le sirvió vino de la reserva. Progreso. Lento como el río en verano. Sin embargo, el giro acechaba. Una mañana de julio. Calor sofocante que hacía temblar el aire sobre el asfalto. Mi secretaria entró con un sobre, de un tal Marcos. Dentro. Un USB y una carta, mira esto antes de odiarme para siempre. No soy quien crees. El corazón me dio un vuelco, inserté el USB en el ordenador. Y los archivos se abrieron como heridas reabiertas, correos entre Marcos y un hombre llamado Raúl, su socio. Pero no de conspiración. Sino de pánico. Tengo que sacarlo de Teruel antes de que lo maten. Escribía Marcos. ¿Matar? Vídeos granulados, yo. Saliendo de una reunión. Seguido por un coche negro, amenazas anónimas en mi buzón. Ignoradas por mí en mi estupor post-traición. La verdad se desplegó como un dominó, Raúl no era amante. Sino protector pagado por Marcos. El robo era una farsa para sacarme dinero y huir. No por codicia. Sino porque había descubierto un complot familiar mi primo. Envidioso de la herencia. Contratando matones para accidentalmente eliminarme en un accidente de viñedo. Marcos lo supo por casualidad. Al oír una llamada, planeó la estafa para alertarme sin exponerse. Pero el pánico lo hizo huir de verdad. Dejando pistas para que el detective las encontrara. Aturdido. Llamé al número adjunto. Su voz. Temblorosa, Jorge. No fue por dinero. Fue por salvarte. Tu familia. Tu primo quiere todo. Lágrimas mías. Rabia. Alivio revuelto. Ven a Teruel. Dije. Y colgué. El mundo girando de nuevo. Pero esta vez hacia la luz. Marcos llegó 2 días después. En un tren polvoriento de la línea Zaragoza-Teruel. Bajando en la estación con una mochila raída y el rostro demacrado. Como si los 2 años de cárcel hubieran tallado surcos de arrepentimiento en su piel. Lo esperé en el andén. El sol de mediodía implacable. Convirtiendo el metal en horno. Cuando me vio. Se detuvo. Los ojos llenos de un terror que no era fingido, terror a ser rechazado. A que el puente quemado fuera irremediable. Jorge. Murmuró. Y dio un paso, yo. Inmóvil. Lo estudié, más delgado. El cabello entrecano prematuro. Pero esa mandíbula cuadrada aún prometía la fuerza que una vez me atrajo. No hables aún. Le dije. Y lo llevé al coche. El silencio espeso como el polvo del camino. Conduje al viñedo. No a la casa, necesitaba espacio. Tierra bajo los pies para anclar la tormenta. Aparcamos junto a las vides. Racimos maduros colgando como lágrimas púrpuras. Y caminamos en silencio hasta el mirador. Donde el maestrazgo se extendía como un mar de colinas ondulantes.
Allí. Bajo un olivo centenario. Se derrumbó, lo hice mal. Todo mal. Quería protegerte. Pero te destruí. Las palabras salieron en torrente, como oyó a mi primo en una cena. ¿Borracho? Jactándose de arreglar el problema del maricón heredero, como contactó a Raúl. Un viejo amigo es militar. Para vigilar, como la estafa fue un señuelo para sacarme de Teruel temporalmente. Fingir un escándalo que me obligara a huir y exponer la amenaza. ¿Por qué no me lo dijiste directamente? Pregunté. La voz quebrada por el viento. Él bajó la mirada, porque te amaba. Jorge. De verdad. Pero sabía que no me creerías sin pruebas. ¿Y tu familia? Son serpientes. Temí que te mataran antes. Lágrimas surcaban su rostro. Y por primera vez, vi al hombre detrás del impostor, vulnerable. Roto por la culpa de haber herido al que juraba amar. Le mostré las amenazas que ignoré, cartas anónimas con balas de fogueo. Llamadas mudas. Y él maldijo. Golpeando el tronco del olivo hasta sangrar los nudillos. Ella. Debería haberte arrastrado yo mismo. Horas después. En la casa. Con café negro y pan con tomate simple. Como los inicios. Reconstruimos el rompecabezas. El primo. Un perdedor en la sombra de mi éxito. Había orquestado todo, deudas gamblerescas lo ahogaban. Y mi muerte accidental le daría control temporal de la empresa hasta que mi padre cediera. Marcos había infiltrado. Grabado confesiones. Pero el pánico lo cegó, huyó. Dejando el USB como salvavidas. La cárcel fue su purgatorio, noches en vela. Soñando con mi odio. Saliendo con nada pero la esperanza de redención. No lo perdoné esa noche. Necesito tiempo. Dije. Y él asintió. Instalándose en la habitación de invitados. Un exilio interno en mi propio hogar. Teruel. Testigo silencioso. Nos envolvía en su rutina, mañanas de niebla en el río. Tardes de sol abrasador en los campos. Pablo. Al enterarse. Se apartó con gracia, si es amor. Ve por él. Pero no te pierdas a ti mismo. Su nobleza me dolió. Pero liberó, ahora. Con Marcos de vuelta. El clímax se cernía, confrontar al primo. Desentrañar la familia. Reclamar no solo justicia, sino verdad. La confrontación llegó un viernes de vendimia. Cuando el aire olía a mosto fermentando y sudor. Convocé una reunión familiar en la masía, mi padre. El primo, llamémoslo Víctor. Con su sonrisa de tiburón. Tíos y primos en torno a la mesa larga de roble. Marcos estaba a mi lado. No como amante, sino como testigo. Su presencia un desafío velado. Serví vino en el Resiliencia. ¿Irónico? Y cuando los brindis fluyeron. Saqué el USB proyectado en la pared, audios granulados de Víctor. Voz ebria, un accidente en el tractor. Y el maricón se va al carajo. Papá cederá. Y los viñedos serán míos. El silencio fue ensordecedor. Roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Mi padre palideció. El bastón temblando en su mano, Víctor balbuceó negaciones. Sudor perlando su frente. Mentiras. Ese gigolo tuyo forja todo. Pero Marcos se levantó. Voz firme como el granito turolense, escucha esto. Víctor.
Otro audio, Víctor en un bar de Alcañiz. Contratando a matones, discreto. 50.000. Y el pago cuando herede. El caos estalló, gritos. Sillas volcadas. Mi tía santiguándose como si el diablo hubiera entrado. Mi padre. Con voz de trueno, fuera de mi casa. Bestia. Llamad a la policía. Víctor fue arrestado esa noche. Esposas brillando bajo las luces del porche como joyas malditas. La familia se fracturó, algunos me abrazaron. Lágrimas de alivio, otros huyeron. Lealtades rotas como ramas en tormenta. Mi padre. Solo con nosotros en el salón. Se derrumbó, perdóname. Hijo. Nunca vi la podredumbre tan cerca. Le conté todo el plan de Marcos. Mi amor por él. Y por primera vez. Me abrazó. No como heredero. Sino como hijo. Si te hace feliz. Quédate con él. La sangre no lo es todo. Marcos y yo. Exhaustos. Volvimos a Teruel en la madrugada. El camino iluminado por la luna llena que bañaba las torres en plata. En la cama. Por primera vez desde su regreso. Nos amamos sin prisa, toques tentativos. Besos que sabían a sal de lágrimas secas. Cuerpos reconociendo lo perdido. No más mentiras. Susurró contra mi piel. Y yo asentí. El clímax no en gritos. Sino en esa quietud, la elección de quedarse. De sanar juntos. Pero el precio se cobraba. Víctor. En prisión preventiva. Juró venganza en cartas venenosas, la prensa revivió el escándalo. Ahora con giros de thriller familiar. Teruel chismorreaba. Pero con un matiz nuevo, respeto por el hombre que expuso la oscuridad. Marcos pagaba su deuda, trabajaba en los viñedos. Manos en la tierra. Redimiéndose con sudor. Yo. Liberado del armario. Caminaba erguido por la plaza del Tórico. Mano en la de él cuando el valor lo permitía. La curación era lenta. Como el vino en barrica, capas de amargor dando paso a notas dulces. Terapia conjunta. Noches de confidencias bajo las estrellas. Y poco a poco. El amor renacía. No como pasión ciega. Sino como elección consciente. Teruel. Con su historia de redenciones truncadas. Nos bendecía en silencio. El verano de 2025 trajo un calor récord en Teruel. El tipo que hace que el asfalto se pegue a las suelas y el aire tiemble como un espejismo. Marcos y yo navegábamos esa nueva normalidad con cautela. Como caminantes en un puente reconstruido sobre un abismo. Él se había instalado de forma permanente. Ocupando no solo la habitación de invitados, sino el espacio en mi vida que el dolor había vaciado. Mañanas empezaban con café en la terraza. Él contando anécdotas de la cárcel, allí aprendí que el verdadero robo es robarte la dignidad a ti mismo. Y yo escuchando. Perdonando en fragmentos. La familia se recompuso a retazos. Mi padre. Visitándonos más. Traía cestas de productos del huerto, tomates maduros que estallaban en la boca como confesiones. Hablábamos de todo menos del pasado, en cambio. De futuros, expande a Cataluña. Hijo. Con Marcos a tu lado. Seréis invencibles. Víctor languidecía en la cárcel de Teruel. Juicio pendiente. Sus cartas cada vez más desesperadas era por celos. Primo. No lo mates con tu silencio. Las quemaba sin leer del todo.
Pero cada una era un recordatorio, el perdón no borra las cicatrices. Teruel nos observaba con ojos entrecerrados. En el mercado. Vendedores nos guiñaban, la pareja del año. Pero no todo era rosa, beatas murmuraban en las misas. Y un artículo en el diario de Teruel, Redención Orilaps para el heredero gay. Reavivó llamas. Respondí con una entrevista en El País, el amor no es un crimen. ¿Y la traición? Cuando se explica. Puede ser un acto de coraje. Marcos. A mi lado en la foto. Sonrió con orgullo. Su mano en mi rodilla fuera de plano. Nuestra intimidad se profundizó. No en fuegos artificiales, sino en brasas constantes. Noches en el jacuzzi del jardín. Burbujas estallando como risas. Cuerpos entrelazados bajo estrellas que imbricaban el cielo negro. Te merezco menos de lo que das, confesaba él. Y yo lo silenciaba con besos, merecemos intentarlo. Viajamos a la Costa Brava. Escapando el calor turolense por playas de guijarros y mar turquesa, allí. De manos dadas en paseos públicos. Sentí la libertad que Teruel aún negaba. Él lloró una noche en la habitación de hotel, pensé que te había perdido para siempre. Y en ese llanto. Curamos lo irreparable. El negocio prosperó, Resiliencia ganó oro en Vin España. Y lanzamos una edición limitada, Amantes de Teruel. Botellas con grabados de las torres y una nota interna, para los que sobreviven al silencio. Marcos diseñó las etiquetas. Su ojo artístico floreciendo en trazos que capturaban la crudeza mudéjar. Mi padre invirtió. Sellando la paz, por la familia renovada. Pero el giro final acechaba en las sombras. Una tarde de agosto. Mientras podábamos vides, sudor pegándonos camisas a la piel. Mi teléfono vibró, un número desconocido. Jorge. Soy Raúl. Marcos no te lo dijo todo. El estómago se me revolvió, colgué. Pero la semilla de duda germinó. Confronté a Marcos esa noche. Sobre la cena de ternasco asado, ¿qué más ocultas? Él palideció. Confesando, durante la cárcel. Raúl había sido su amante no por amor, sino por supervivencia. Protección en un mundo de lobos. Fue físico. Jorge. Nada como contigo. Pero te lo oculté por miedo a perderte de nuevo. El mundo se resquebrajó. ¿Otra mentira? Grité. Platos chocando en el fregadero. Él suplicó, no es traición, es pasado. Te elegí a ti. ¿Siempre? Caminé bajo la luna. El barranco del Guadalaviar susurrando secretos. Debatiendo, perdonar lo perdonado. O cortar de raíz. Al amanecer. Volví, cuéntamelo todo. Sin filtros. Horas de verdad cruda, detalles que dolían como sal en heridas. Pero liberaban. Somos humanos. Rotos. Dije. Y nos abrazamos. El lazo tensado pero no roto. Raúl llamó de nuevo, no para herir, sino para cerrar. Marcos me salvó en la cárcel. Como a ti en Teruel. Pero él es tuyo. Colgué. Y con Marcos. Quemamos cartas de Víctor simbólicamente. En una hoguera en el viñedo. Cenizas volando como espíritus exorcizados. Otoño trajo lluvias que lavaban la tierra roja. Y nosotros. Limpios de impurezas. Pablo reapareció como amigo. Uniéndonos en cenas triples con mi padre.
Risas tejiendo redes nuevas. Teruel. Testigo. Suavizaba, una pareja gay en la portada del Festival de Vino. Aplausos en la plaza. El precio de la curación, Marcos con terapia para su síndrome del impostor. Yo con chequeos cardíacos, el estrés había cobrado en taquicardias. Pero valía, amor maduro. No idealizado. Sino real. Gay como el vino joven. Navidad de 2025 llegó envuelta en escarcha. Teruel transformada en un Belén viviente, luces parpadeando en las fachadas renacentistas. El aroma a castañas asadas flotando en la plaza del Tórico como incienso laico. Marcos y yo la enfrentamos como una prueba, la primera juntos sin sombras. Decoramos la casa con bolas de vidrio soplado de la Bisbal. Un guiño a nuestras escapadas catalanas. Y cocinamos pavó relleno de trufa negra. El horno exhalando calidez que contrarrestaba el frío exterior. Mi padre se unió. Cojeando con su bastón pero con ojos más suaves, por los que resistimos. Brindó. Y Marcos. A su diestra. Levantó la copa con humildad ganada. No hablamos de Víctor, condenado a 8 años. Apelando desde su celda. Pero su ausencia era presencia, lecciones grabadas en nuestras almas. Regalos discretos, para Marcos. Un reloj nuevo. Sin grabado. Solo tiempo para reconquistar, para mí. Un álbum de fotos que él compiló. No de nosotros. Sino de Teruel Torres. Viñedos. Ríos. Recordatorio de raíces compartidas. La ciudad bullía de vida, mercados navideños con villancicos aragoneses. Joteros en las esquinas cantando de amores lejanos. Salimos. De la mano bajo abrigos. Y por primera vez. Nadie apartó la mirada con juicio, al contrario. Un viejo viticultor nos palmeó, vosotros dos. El mejor tinto de la región. El armario. Demolido. Dejaba espacio para respirar. Pero la curación exigía más. En enero. Con nieves cubriendo los campos como sudarios. Marcos tuvo una recaída, una carta de Raúl. Inocente, feliz año. Cuídate. Desenterró fantasmas. Se emborrachó en el sótano. Entre barriles. Gritando, no soy digno. Te arrastro al barro. Lo encontré allí. Derrumbado. Y en lugar de huir. Me quedé, somos barro. Amor. Pero formamos cerámica. Esa noche. Sexo crudo. No tierno. Sino catártico, cuerpos chocando como vientos en el puerto. Liberando venenos acumulados. Al alba. Exhaustos. Juramos transparencia, diarios compartidos. Chequeos semanales de confianza. El negocio nos salvaba, feria de vinos en Madrid. Donde amantes de Teruel agotó stock. Prensa elogiando la historia real detrás de la etiqueta. Entrevistados juntos. Manos entrelazadas bajo la mesa, el amor sobrevive a las vendimias duras. Dijo Marcos. Y el público aplaudió. No por morbo. Sino por humanidad. Primavera trajo renacimiento, flores en los almendros. Y en nosotros. Un plan, adopción. No fácil en España rural. Pero con abogados de Barcelona. Avanzamos. Sesiones con psicólogos sociales. Donde Marcos confesó miedos, seré un padre gay en Teruel, y si lo hieren. Yo lo abracé, lo protegeremos. Como nos protegimos. Mi padre. Abuelo en potencia.
Donó fondos para una fundación LGTB local, por los niños que vengan. El twist residual, Víctor. Desde prisión. Intentó un último golpe un sobrino contactando a Marcos. Ofreciendo paz por dinero. Lo reportamos. Cortando lazos definitivos. El primo pagaba, soledad en su celda. Herencia perdida. Ecos de su ambición devorándolo. Verano nos encontró en la playa de Peñíscola. Escapada de 2 semanas, sol quemando pieles. Mar lamiendo pies. Risas sin filtros. Allí. Bajo un cielo estrellado. Marcos se arrodilló no con anillo, sino con una promesa: casémonos. Jorge. No por ley, sino por nosotros. Lloré. Sí, acepté. Porque en el amor maduro, las palabras bastan. Teruel nos recibió con vendimia, manos en la uva. Mosto salpicando caras. Celebración con familia ampliada. Pablo. Ahora padrino. El precio, cicatrices visibles. Pero trofeos, resiliencia forjada en fuego. Un año después. En diciembre de 2026. Teruel amaneció bajo una nevada ligera. Copos danzando como confeti sobre las torres mudéjares. Cubriendo la ciudad en un manto de pureza impostada. Marcos y yo nos casamos en una ceremonia civil en el ayuntamiento. Discreta pero nuestra, testigos como Pablo y mi padre. Votos escritos a mano: te elijo en la tormenta y en la calma. En Teruel y más allá. No hubo luna de miel exótica, en cambio. Una semana en la masía. Cocinando. Caminando viñedos nevados. Reafirmando que el hogar es donde duele y sana. La vida se asentó en ritmos nuevos. Adoptamos a un niño de 5 años. Lucas. Huérfano de Valencia con ojos curiosos y risa contagiosa. Teruel lo abrazó, la escuela pública. Con maestras que ignoraban miradas torcidas, el parque del Princeps. Donde jugaba con hijos de viticultores. Marcos. Padre devoto. Lo llevaba a clases de fútbol. Gritando ánimos con acento turolense. Yo. El proveedor. Equilibraba juntas con cuentos nocturnos de dinosaurios del Dinópolis. Papá Jorge. ¿Por qué hay 2 papás? Preguntó una noche. Porque el amor no suma. ¿Multiplica? Respondí. Y él sonrió. Durmiéndose con mi mano en la suya. Mi padre. Abuelo empedernido. Malcriaba a Lucas con juguetes de madera y lecciones de viñedo: esta tierra es tuya. Chaval. Su salud flaqueaba, artritis royéndole las articulaciones. Pero la familia renovada lo sostenía: cenas semanales. Risas que llenaban la masía de vida. El negocio era imperio, resiliencia en supermercados nacionales. Viñedos orgánicos atrayendo turistas LGTB que venían por la etiqueta bienvenidos todos. Marcos dirigía catas. Su carisma atrayendo inversores, yo. En oficina. Soñaba expansiones a Portugal. Víctor salió en condicional. Un fantasma demacrado que evitó Teruel. Exiliado en un pueblo de Soria. Nos escribió una vez: perdón. La envidia me comió vivo. Lo leímos juntos. Y Marcos dijo: déjalo ir. Así lo hicimos. Borrando el último eco. La curación completa llegó en detalles: noches sin pesadillas. Confianza que fluía como vino decantado. Teruel. Ahora aliada. Albergaba nuestro orgullo: desfile LGTB en junio.
Banderas arcoíris flameando en la plaza del Tórico. Nosotros marchando con Lucas en hombros. Y en el quieto de una tarde de otoño. Sentados en el mirador del Olivo. Con el maestrazgo extendiéndose dorado. Marcos tomó mi mano, valió cada grieta. ¿Verdad? Sonreí. Besándolo bajo el sol poniente, cada una nos hizo eternos. Teruel susurra a los vientos, los amores traicionados renacen. No intactos, sino más fuertes. Como el vino que madura en barrica oscura. ¿Y si el engaño fue el regalo disfrazado que nos trajo aquí? La pregunta queda flotando en el aire árido. Sin respuesta. Solo con la certeza de haber sobrevivido.